cercano. Pues bien, hace 2 semanas la pastora Briseida inició una serie de mensajes que tiene que ver con que preparemos nuestro corazón porque se acerca lo que conocemos como Semana Santa, ¿verdad? Y nos habló del llamado que restaura el corazón precisamente, y que desde luego ese llamado tiene que ver con no enfriarnos ni alejarnos de la relación con Dios. Esto es lo que restaura el corazón, la relación con Dios. La semana pasada también el hermano Rafael nos habló de la preparación a la obediencia a Jesús. Y esto desde luego es importante porque se estaban cumpliendo, de acuerdo a lo que nos habló, se estaban cumpliendo las profecías mesiánicas. Nos decía que el profeta Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados como un cambio radical en el abandono a esa vida pecaminosa, ¿verdad? Y esas profecías mesiánicas que empezaron a verse ahí con Juan el Bautista, desde luego que tienen y siguen surtiendo sus efectos hasta el día de hoy. Y es por ello importante que hasta nuestros días el llamado es arrepentirnos de pecado. Es decir, que debemos de hacer un cambio radical de mente, de corazón y dirección, pasando de una vida de pecado a una vida ahora dedicada a Dios. Y esto lo vamos a ver en la palabra precisamente. Acompáñeme al Evangelio de Mateo en el capítulo 4. Le voy a dar lectura de los versículos del 12 al 17. Le repito, Mateo 4, versículos de 12 al 17. Y dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Acompáñenme a orar. Dios, gracias. Gracias, Padre bendito, porque por medio de tu palabra, por medio de esta revelación, nos haces conocer, Señor, la obra por la que vino nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque la podemos abrir con libertad, Señor, porque tú quieres que conozcamos de cerca esta revelación tuya. Gracias, Señor. Guarda, Espíritu Santo, de mis palabras, toma control de mí, Señor, de mi cuerpo, de mis emociones. Y que este mensaje, Señor, sea sembrado en los corazones de mis hermanos. Oro y te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, para ponernos un poco en contexto, dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, ¿verdad? El encarcelamiento de Juan el Bautista fue porque denunció públicamente el matrimonio entre Herodes Antipas, quien era gobernador en ese momento, y Herodías, su esposa ilegítima. Era ilícito e inmoral. La denuncia específica de Juan el Bautista fue: no te está permitido tener la mujer de tu hermano. Por eso es que le dice que era ilícito e inmoral, ¿verdad? Juan
denunció la conducta inmoral de la pareja, lo que llevó a Herodes a encarcelarlo entonces. Pero Herodías fue más allá porque aborrecía a Juan el Bautista y buscaba la ocasión para matarlo. Y como usted sabe, esto le logró finalmente mediante la manipulación de su hija Salomé para pedir la cabeza del Bautista. Recuerde que estamos en preparación a lo que llamamos Semana Santa y vamos a continuar con la serie de mensajes que se llama El camino hacia la cruz. El camino hacia la cruz. Y el mensaje de hoy es preparando el anuncio de salvación. Y así como el versículo 13 de nuestro texto nos dice, y dejando a Nazaret, quien Jesús, ¿verdad?, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí. Aunque bien sabemos, Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret, que es una pequeña región montañosa de Galilea, y llegó ahí tras el regreso de Egipto junto con sus padres. Pasó su infancia y juventud en esta localidad, trabajando probablemente como artesano y asistiendo desde luego a la sinagoga donde desarrolla este conocimiento de las escrituras, ¿verdad? Nazaret es importante porque es el lugar formativo clave en la vida de Jesús antes de iniciar su vida pública, marcando su identidad terrenal. Vamos a desarrollar este mensaje en 2 puntos. Punto número 1, consumar. Y dice el versículo 14 de nuestro texto base, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Mateo aquí está subrayando que la vida, milagros y ministerio de Jesús no fueron meramente accidentales, sino que es el cumplimiento divino de las profecías mesiánicas de Isaías. Y esto demuestra la continuidad del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, validando a Jesús como el Mesías esperado. El cumplimiento de lo dicho por Isaías de Jesús como el siervo escogido, Emmanuel, el que carga dolencias, confirma que Jesús es el plan de salvación de Dios profetizado siglos antes, ¿verdad? El cumplimiento de esa profecía viene a consumar el inicio del camino de Jesús hacia la cruz. El versículo 15 dice Galilea de los gentiles. Sí, Galilea era una población de habitantes mixta, aunque mayormente la población era gentil. Es decir, había judíos, sí había judíos, pero mayormente la población gentil, que eran regiones habitadas por pueblos no judíos. Ahí es a donde llega Jesús. Y en el contexto bíblico, a menudo estas regiones son vistas como lugares de influencias extranjeras o paganas. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, dice el versículo 16. Anuncia que quienes viven en oscuridad espiritual, pecado, desesperanza, tinieblas, sombra de muerte, dice que reciben luz liberadora de Jesús. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, luz liberadora de Jesús, el Mesías. Esta promesa destaca la intervención de Dios. ¿Para qué? Para traer gozo, verdad y salvación a un mundo perdido, a un mundo sumido en oscuridad. Y esta luz representa la esperanza de liberación del yugo del pecado. Estar en tinieblas
describe a un pueblo sumido en alejamiento o desconocimiento espiritual. Y también con ello el desánimo, el dolor y la separación que había con Dios. Estar en tinieblas es un estado de sombra de muerte, lo que sugiere una existencia ahora sin esperanza o en desesperación. Y es aquí en donde surge esta luz que sacará de ese sufrimiento, de esa muerte espiritual que estaban viviendo y de ese sufrimiento a la humanidad. Pero fíjese que la humanidad como entonces, hoy continúa corrompida, continúa en tinieblas, continúa en sombra de muerte. Y mire que esto es bastante importante, ya que el continuar en sombra de muerte a lo único que lo conduce es al sufrimiento, a la muerte y a la condenación eternas. Y el cumplimiento de la profecía de Isaías sigue desde luego estando vigente. La segunda parte del versículo 16 dice: y a los sentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Dios conoce perfectamente el corazón duro del hombre que se encuentra desviado y apartado de su presencia. Y es por ello que Dios vino preparando el anuncio de salvación. Jesús vino preparando el anuncio de salvación que cumple la promesa de un Salvador enviado a la tierra para proclamar el camino de la libertad, siendo luz de esperanza que les resplandeció. Acompáñeme ahora al Evangelio de Juan, al capítulo 8. Versículos 12. Juan capítulo 8, versículo 12. Y dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Al hacer Jesús esta poderosa afirmación, se revela a Él mismo como la fuente única de verdad, de dirección y salvación, disipando toda oscuridad espiritual de pecado y desconocimiento de Dios. Ahora vamos a ver, ahora podemos ver, pero no por nosotros mismos, sino por esa luz que nos resplandeció, por esa verdad de la palabra que dijo Jesús: yo soy esa luz, ¿verdad? Estas son verdades que a la inteligencia humana desde luego que nos cuesta entender. Nos cuesta entender, porque seguir a Jesús garantiza al hombre que no tan solo, fíjese, que no tan solo andará más en tinieblas, sino que recibirá lo mejor de su vida, y que es la vida eterna y esperanza de estar ante la misma presencia de Dios. Jesús no está diciendo que trae luz, sino que Él está diciendo que Él es la luz, lo cual es una afirmación de su divinidad y misión salvadora. ¿Se da cuenta? ¿Me va siguiendo cómo está preparando el anuncio de salvación? El mundo aún se encuentra en tinieblas, en oscuridad, que ya sabemos que representa el pecado y este desconocimiento espiritual en el que vivimos en este mundo caído. Seguir a Cristo es el camino para salir de esa oscuridad y proceder a la luz. Y solo hay un camino para la salvación. Acompáñeme ahora ahí mismo en el Evangelio de Juan. Ahora vaya al capítulo 14.
en el versículo 6. Y nos dice, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra verdad más del Señor. Otra verdad divina. Jesús está ahora reflejando el cumplimiento, de la profecía de Isaías. Ya no se espera más a un Salvador. Ya llegó y estuvo pensado desde la fundación del mundo. Ya vino y volverá. Jesús es el puente entre la humanidad y Dios. Estaba ya preparando el anuncio de salvación. Y no tan solo dijo que solo es el camino, sino que fue más allá. Su verdad es que es el único acceso al Padre, implicando que no hay otra vía hacia la salvación. Punto número 2. Evangelizar. Y dice nuestro versículo 17 de nuestro texto base de Mateo 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. Esta frase marca el inicio de la vida pública de Jesús, tras desde luego su bautismo y su retiro al desierto, y posteriormente su traslado por parte del Espíritu a la región de Galilea, donde tras la muerte de Juan el Bautista comenzó a proclamar las buenas noticias del reino, es decir, evangelizar. Jesús no se queda esperando a que lleguen las personas para proclamar el anuncio de salvación, sino que Jesús anduvo caminando. Y mire, hoy conocemos caminos muy bonitos, y digo muy bonitos porque tenemos carreteras, tenemos otros medios de comunicación, de transporte, desde luego muy cómodos, con aire acondicionado, buenas carreteras, autopistas, etcétera, ¿verdad? Pero Jesús no buscó estas comodidades. Él anduvo recorriendo caminos montañosos, anduvo caminando, enseñando verdades del reino, enseñando verdades de su persona. ¿Qué hacía? Sanidades, efectuaba milagros, demostrando que su mensaje viene acompañado de poder y de compasión. Se acerca a los necesitados, ¿verdad? ¿Quiénes son? Los que andan en tinieblas de sombra de muerte, los que necesitan salvación. Se acerca a los que necesitan arrepentirse, a los que necesitan creer y poder ver no tan solo con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, para entonces sí poder acceder a este reino. Y si no, piénselo usted ahí. Alguna vez en nuestra vida anduvimos en esas tinieblas, en esas sombras de muerte, y tuvo compasión, y ese poder liberador llegó a nuestras vidas. Pero hoy ya no vemos con ojos físicos, ¿verdad? Hoy vemos con ojos espirituales. Jesús estaba preparando el anuncio de salvación, sí. ¿Sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba evangelizando, tomando desde ese momento el camino hacia la cruz, dando a conocer las buenas nuevas, las noticias de salvación. De manera que con este preparativo del anuncio de salvación también sabía el camino que tomaría. Ya lo sabía, y era el camino hacia la cruz.
y lo estaba haciendo por amor a la humanidad. Y lo estaba haciendo por amor por ti y por mí, y es por Él que hoy podemos estar aquí. Jesús predicaba no solo con palabras, sino con hechos. Con sus hechos predicó el gran poder de Dios, que curaba enfermedades, ¿verdad?, y dolencias. Y mostraba preocupación integral por el ser humano, tanto física como espiritualmente. Predicó la gracia de Dios, la misericordia y la compasión por los que sufren. Predicó el arrepentimiento y el perdón de pecados. Nos sigue diciendo en el versículo 17 de Mateo 4. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Arrepentíos es el llamado central de Jesús por amor, para cambiar radicalmente la mentalidad y conducta, abandonando entonces, sí, abandonando, decíamos, el pecado para aceptar ahora el gobierno de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Implica que la salvación y el reino están disponibles ahora. ¿Qué pide? Fe. ¿Qué pide? Conversión inmediata ante su justicia, la justicia que Él viene revelando. Fíjese que arrepentimiento no es tan solo remordimiento por las acciones en contra de Dios, por los pecados cometidos o por el sentimiento que no produce cambios reales y verdaderos en nuestras vidas, sino que el arrepentimiento te conduce a un cambio de dirección en tu vida y te pide que sea completo. Arrepentimiento es dejar la antigua manera de vivir y alinear ahora los pensamientos con la voluntad de Dios. Vayamos ahora a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Le sigo con el 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice la palabra en el versículo 11: y esto erais algunos. Esto éramos. No nos sorprendamos, porque esta lista refleja la sombra de muerte. Esta lista está reflejando en esas tinieblas en las que estábamos viviendo, pero más que una lista específica para condenar, es una lista para salvar. Todos aquellos en sombra de muerte que practican todo esto pueden proceder a luz admirable. Jesús enfoca la resistencia por orgullo al arrepentimiento, la resistencia y porque somos incrédulos, la resistencia a la falta de amor, el orgullo, la dureza del corazón y el rechazo a la guía del Espíritu Santo. Jesús llama y predica el arrepentimiento general de todos los pecados y a un cambio de vida para que podamos entrar entonces sí en el reino de Dios. De esta lista es de la que debemos despojarnos.
Esta es la sombra de muerte. Esta es de donde esta luz, repito, la luz de Jesús vino a resplandecer para que procedamos a ella. ¿No le parece a usted hermoso esta obra del Padre enviando a su Hijo, que a pesar de lo que somos vino a perdonarnos? Que a pesar de lo que somos no quiere que nos perdamos, sino que procedamos a vida eterna. Jesús dejó su pueblo Nazaret, en donde él creció, como dijimos hace un momento. Y tal vez era su entorno seguro, pero la dejó para ir a Capernaum, para ir a una ciudad mixta de judíos y gentiles. Esto nos enseña que seguir a Dios frecuentemente requiere que abandonemos nuestra zona de confort para cumplir ahora nosotros el propósito divino. Jesús estaba ya preparando el camino hacia la cruz, como les dije, estaba evangelizando, estaba preparando el anuncio de salvación, que el reino de los cielos se ha acercado. El propósito del enemigo es que sigas en tinieblas, disfrutando de la vida temporal de pecado para conducirte, ¿sabes a qué? A sufrimiento eterno. ¿Y sabes qué sucede en ese sufrimiento eterno? Dice que los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de dientes. El fuego eterno, hermanos, no es temporal. El fuego eterno, el fuego es eterno. El dolor y el sufrimiento, llegar ahí va a ser eterno. Mientras que el propósito divino es la salvación de ese sufrimiento, precisamente de ese sufrimiento eterno. El propósito divino de la proclamación de la palabra es estar al lado de la presencia de Dios. Y Jesús estaba ya preparando este anuncio para que nosotros procedamos a estar ante la presencia de Dios, que es la vida eterna. Y este es un regalo. Es un regalo inmerecido de Dios para liberar a las personas ¿de qué? Del pecado, de la muerte espiritual y de las consecuencias, brindando la posibilidad de vida eterna que se obtiene mediante la fe únicamente en su Hijo Jesucristo. Mediante el arrepentimiento, Jesús decía: arrepentíos, y la aceptación personal de su sacrificio. Somos llamados al arrepentimiento, a reconocernos pecadores, a que reconozcamos la necesidad de un Salvador. Ahora, como cristianos, somos llamados a reflejar la luz que resplandeció en nosotros para dejar la vida de oscuridad, dejando la vida cómoda de vivir en pecados. Somos llamados a predicar el anuncio preparado ya por Jesús. Y escucha bien, iglesia, somos llamados a tomar el camino hacia la cruz, a evangelizar, a continuar esta obra. Pero hoy estamos muy cómodos dentro de la iglesia, y me atrevo a decir que sin dar el debido valor que Jesús pagó precio por cada uno de nosotros. La iglesia debe de aprender sobre la importancia de cumplir nuestro propósito en la vida y el alcance evangelístico que deberíamos de perseguir. Ser fieles a nuestro llamado y llevar el mensaje de amor y perdón de Dios a todas las personas. Debemos, iglesia, estar tomando el
camino hacia la cruz. De la misma manera en que Jesús cumplió la profecía que había sido anunciada por Isaías sobre él, cada uno de nosotros tenemos la tarea específica en la vida y un propósito que cumplir. Muchas veces hay resistencia por cumplir con nuestra misión de proclamar las buenas noticias. Hay resistencia a evangelizar y decimos: todavía no sé, me falta preparación, es que yo no puedo, es que no tengo tiempo, es que está lloviendo, es que hace frío, en fin. Pero lo que usted no ha pensado es que hay una gran satisfacción en abrazar este propósito y ser fieles a la proclamación de la palabra. Jesús nos dejó grandes enseñanzas, ¿verdad? Pues no pierda de vista que una de las grandes enseñanzas de Jesús es evangelizar. Es la evangelización, porque Él estaba anunciando esta evangelización y hoy podemos ver los alcances que ésta ha tenido, que tiene y que seguirá teniendo. La importancia del alcance evangelístico. Fue hace más de 2000 años que Jesús inició la evangelización y la proclamación de las buenas nuevas, y sigue siendo hasta hoy y seguirá siendo hasta el fin de los tiempos. Pero iglesia, prediquemos y no esté esperando la campaña allá en su trabajo, allá en su familia, allá en el camino, allá en el súper, en donde usted se encuentre. Abra su corazón y predique la palabra. Jesús no esperó, Jesús fue. No esperemos, vayamos. Jesús se dirigió a una región en la que no solo estaban los judíos, como dijimos, sino también que había gentiles, personas de otras culturas. Este es un enfoque multicultural, es un ejemplo para nosotros hoy en día. Tenemos que llegar, no importa la condición socioeconómica, tiene que llegar la palabra. Porque debemos recordar que el evangelio no es tan solo para un grupo selecto de personas, sino para toda la humanidad. Podemos encontrar inspiración en el ministerio de Jesús, preparando este anuncio de salvación y tomar el camino hacia la cruz para tratar de llegar todos los que nos rodean con el amor y la salvación de Dios. Prepare su corazón para este anuncio de salvación e inicie su camino hacia la cruz.